Un minuto más tarde, pero por ahora volvamos al pasado. El arte de crear con poca pretensión en 4 capítulos. Hace un instante veía esto. Entonces empezó a escribir unos textos corticos sobre todo, desde pensamientos muy triviales, cosas que le habían pasado a lo largo del día, o a veces de cosas así muy profundas y muy filosóficas. Sí. Entonces empezó a escribirlas y ya. Y eso me inspiró a hacer este video. Y bienvenidos a mi Yoda de la imperfección, un acto de narrar sin relatar. Dios, he creado este video como una especie de crear con poca pretensión y de apreciar la sutileza del error, de dejar de fiarnos de esos pequeños defectos que hacen única nuestra obra. Pero ese no fue el video que realmente edité con Omigo, sino que fue este. Un montaje de imágenes y pensamientos que atravesaron por mi mente verano del 2023. If you were a great sleeper and it works to you being conscious about that dream, what will you do with that dream? El arte es como una nube. Nunca desaparece y siempre cambia de forma. Un día son lluvia, otro día hacen parte del océano. Se evaporan y se vuelven nubes. El arte es el acto más intuitivo que se puede practicar. Es como fluir en el caos y darle forma a través del movimiento. Somos seres creativos en una obra creativa y somos testigos de cómo se transforma. No podemos cambiar lo que observamos, pero sí la manera en cómo lo hacemos. Tal vez físicamente no, pero mentalmente sí. Todo se desvanece y la imaginación aparece. Una vez te dejes llevar por los sonidos, el ritmo te domina y bebes de un elixir que te energiza. Eso es terapéutico. Es liberador. Eso es fascinante. La gente siempre busca lo grande, lo ruidoso, para llamar la atención y captar al público. Pero a veces tan solo quisiera hacerlo chiquito, un susurro dentro de tanto ruido, un punto dentro de tanta espuma, y ser tan pequeño pero brillar tanto por su esencia, sin necesidad de buscar lo que gusta, sin necesidad de fingir una apariencia, sin necesidad de ser un personaje, simplemente siendo yo. Lo curioso de ser el que observa es ver cómo las cosas sin sentido o sin relación aparente conectan. A veces debemos ser más como el editor. ¡Apúrate rápido! Aquel que con poca calidad puede hacer cosas extraordinarias. Aquel que hace magia desde su perspectiva y como a base de lo que ve, clasifica y jerarquiza, estableciendo qué es lo que funciona y qué no en el proceso. Esto que hice es justo lo que editaba. Simplemente me senté y comencé a poner una serie de imágenes que había captado antes. Comencé a crear sin pretensión y me di cuenta que literalmente tenía potencial para un video y lo hice. Entonces, es curioso porque siento que muchas veces creamos o escribimos, en mi caso, con la intención de escribir un Don Quijote. Y esa es la razón por la cual nos bloqueamos creativamente. Porque inconscientemente, mientras escribimos, nos comparamos esa idea que nos llegó a la cabeza y la machacamos y la autojuzgamos y ninguna idea nos parece buena o increíble.
Cuando llega una idea a la cabeza, simplemente nos emociona. Simplemente lo difícil está es pasar esa idea de la cabeza a la vida real y hacerlo físico y palpable. Y justamente en ese proceso es donde comenzamos a jugarla con grandes referentes, con aquellos genios que solo hacen obras maestras. Y lo destruimos absolutamente todo con esos ideales de perfección, y muchas veces dejamos esas ideas que se fumen y se evaporen y lleguen a la mente de alguien más, porque ese ideal o ese pensamiento nos hizo incapaces de manifestarla y darle forma a ese caos. Porque si el arte es aquello que toma forma, así como dice Pablo Picasso. Muchas veces comparamos nuestras creaciones con eso, aquellos genios, y que todo lo que tocan lo hacen oro, pero eso nos olvida que para que los Beatles llegaran a ser la mejor banda de la historia y poder crear canciones fantásticas y impactar al mundo tal cual lo hicieron en la industria musical, que tuvieron que pasar horas tocando en bares clandestinos y nadie les paraba bola, nadie les daba su atención. ¿Saben qué es tocar días enteros? Literalmente estando tocando por horas, por horas, y le daban. Y justamente el hecho de que practicasen tanto, se equivocaran, fracasaran, es justo lo que los hizo exitosos luego, porque los hizo muy buenos compositores, los hizo muy buenos como banda en vivo. Y así como ellos son tan buenos, también tienen composiciones completamente malas. Tan solo escuchen White Honey Pie de White Album. Holy shit. Como aprendices debemos entender que todo parte de la prueba y del error, y que debemos tropezarnos para poder ascender. Como aprendices debemos entender que prima más la cantidad que la calidad. Ya cuando tengamos la suficiente capacidad o habilidad, es como dice Asger, que es más probable. Si te dan 20 millones de dólares para crear películas, hay dos opciones. Uno, inviertes esos 20 millones de dólares en una sola película y más te vale que sea una obra maestra. O distribuyes ese dinero y haces 50 películas de bajo presupuesto. Hay más probabilidad de que una de esas 50 películas gane la Palma de Oro o sea la mejor película del año, a que tu única película donde gastaste tus 20 millones de dólares y se gane la Palma de Oro. Porque solo tienes un intento, siendo un aprendiz, un novato apenas. Entonces, te puedes dar el lujo de fracasar porque simplemente eso no significa algún costo económico en ti, porque tienes para hacer otras 49 películas. Justamente esa es la razón por la cual debemos crear sin pretensión, simplemente porque nos gusta. Así que no hay razones para evitar crear por miedo. Cuando nos sentamos a hacer las cosas sin pretensión, simplemente nos salen cosas increíbles. Tan increíbles que no te las imaginas o no te las ves venir, tal cual como el error. Cuando estás haciendo algo y te sale algo increíble y es accidental, simplemente queda como wow. Y es tal cual, o sea, crear sin pretensión es justo lo que nos inspira, nos hace crear cosas fascinantes. Nos veremos en un próximo video. Hola, soy yo del futuro. El futuro hace 6 meses. Si quieren ver más contenido así, por favor, suscríbanse por fin. Justo hay que decir que no había que tener miedo por hacer esto, pero lo archivé por 6 meses. Suscríbanse, den un tipo de feedback, lo que les gustó, lo que no, lo que querrían ver. Sugerencias que me ayuden a progresar. Pueden compartir con sus amigos y cosas así. De verdad, me gusta mucho hacer mucho esto.